demasiado perfeccionista sufre. Y además se encuentra demasiado en la ilusión. Y en la mañana, el cuarto une es percepción de la realidad. Porque es muy perfeccionista. Si encuentra medio vaso de agua, este vaso está medio así. El que no es perfeccionista dice, este vaso está medio así. Entonces el exceso de perfeccionismo realmente lleva a la persona a un terreno demasiado dentro de la ilusión. El que se basa en la ilusión está expuesto a la desilusión. Y el que está expuesto a la desilusión está expuesto a la desmotivación. Y el que está todavía sujeto a la desmotivación no puede tomar nada. Porque el apostolado se basa en una fuerza de esperanza, en una la ilusión está sujeta, el perfeccionista está sujeto, porque no importa. Debemos tratar cada uno de hacer lo mejor que puede. La primera vez que se haga la Secretaría de Investigación, no vamos a esperar que salga una investigación de cero. Pensando porque todos los participantes, algunos de ellos va a ser su primer encuentro. Por lo tanto, a lo mejor el reporte que trae es que no puede revisar nada, porque nadie hizo caso. La marcha del perdón, de una pregunta, de una serie de preguntas que la persona no se puede contestar. Resulta que en lugar de llegar a entrevistar, resulta entrevistado. Y regañado. Así es que todos están perfeccionistas. Estamos en un proceso. Y ese proceso es el enriquecimiento de nuestra vida interior. Está como tú, que tú quieres definiciones de todo. Quieres programación de todo. Ese es un inicio de la cosa. Estamos en una etapa en que nosotros estamos estudiando. Y que se nos acostumbra a presentar, que se nos presente el capítulo de todo, explicando qué es, cómo es, para qué sirve, quién lo hizo, cuándo, todo una historia. La vida no es así. La vida lo que tenemos que tener es una mente alegre. Ya después nosotros iremos presentando todo. ¿Pero por qué vamos a pedir definición de todo antes? Comenzando por falta la definición de todo. De tal manera que el exceso de perfeccionismo muchas veces no nos deja encontrar nuestra verdadera identidad y nuestra misión a Dios. Yo les quiero decir a ustedes una cosa con respecto a la misión a Dios. Lo que falla deberá recibir. Porque gracias a lo que falla podemos establecer una misión. Fíjense ustedes cómo la mente investigativa nos lleva más fácilmente a tener conciencia del cumplimiento de la propia misión. Ya que dice en su bien maestro,
llegado el tiempo de que todo hombre cumpla su verdadera misión sobre la tierra del país de Pero generalmente la misión que podemos cumplir es lo que no existe. Como le dije a mi Leo, el hermano que estuvo cuando estudié maestro en Caracas, yo por cierto en la escuela inicial, le mandé poner un documento que estudié maestro, porque el que entre aquí te quiero hacer la escuela. Todavía por mi parte les hablo de se la puedo, pero la esperanza. Entonces mi Leo dijo, entonces nunca fue puesto, nunca ni Leo podía traducir al siguiente, el siguiente maestro. Pero entonces mi Leo no tuvo el espíritu de titular bien, de comenzar tenemos que pensar no en Temuco, no en Lima, sino tenemos que pensar en pueblitos chiquitos. Tenemos que pensar en lugares pequeños de Centroamérica, tipo el Puerto La Ceiba. Es un lugarcito que puede haber 4 o 5 hermanos que generalmente no están en la misma capacidad que en otras partes. Y tenemos que pensar en todo eso para que se desarrolle la secretaría. Entonces ustedes, sin embargo, se escucharán sus sugerencias, porque puesto que si tenemos esa confianza en Lima y en Temuco, entonces, y lo digo por las hermanas que están acá de Lima, es porque tenemos esa confianza. Y si llegan en las instrucciones algo que ustedes comprendan que representa algo que ustedes no necesitan y que es mejor tal cosa, entonces ustedes nos lo avisan. Puesto que no quisiéramos exactamente una sino una adecuación. No es lo mismo una ciudad como Temuco y un lugar como un cuerpecito como dice la canción, un cuerpito español. Entonces, así como también tendremos que adaptar algunas cosas al pueblecito. Porque a lo mejor en un pueblecito la Secretaría de Evaluación no va. Ya, tenemos que decir que no vaya. O sea que, por el contrario, yo quisiera que Temuco se sintiera un poco que la avanzada que pudiera hacer Temuco es muy importante, porque así en esa forma tenemos 2 puntales en el continente. 2 puntales. Y puede ser que lo que no se le ocurra a uno se le ocurra a otro. Eso no quiere decir que se vayan a tener el otro. Entonces la alquimia.
sientan seguros de la misión a Bien, se escuchan preguntas, opiniones, lo que ustedes quieran acerca de la Secretaría de Investigación. Es muy importante. Yo quisiera que lo anotaran para cuando pasemos una raya, para que diga cuando pasemos la comunicación, probablemente va a ser la 007. No es muy cabalístico, es cabalístico el 7, pero 007 piensa en el 007. El que no es solamente investigación científica, sino es investigación funcional. Investigación iniciática, porque hemos señalado que en los puntos 3, 4 y 5 hay elementos que no se admitirían en un rigor científico. ¿Cuáles son? En el acopio de datos, símbolos, rituales, aspectos iniciáticos de la tradición, aspectos logísticos. Entonces el punto 3 cambia la imagen. Por eso no hay que confundir la Secretaría de Investigación con la misión de Invesciencia. Invesciencias tiene una labor de investigación de excelencia para poder, como instituto de investigación, emitir algunas conclusiones al servicio de las enseñanzas de su bien maestro y de la humanidad. Pero en el riesgo de ser cuestionado por otros institutos de investigación que pueden tener trabajos de excelencia y tienen que ser respetados. Un dictamen de ciencia tiene que ser excelencia, tanto en el personal como en lo que se refiere a la metodología, como en lo que se refiere al muestreo, a las conclusiones, y para poder emitir su resumen en inglés, como se acostumbra en los trabajos científicos, y además, si es posible, traducir a 1, 2 o 3 idiomas, es lo fundamental del trabajo. Y poder emitir boletines en los cuales se sostenga, inclusive no solamente la gente nuestra, sino también el mundo entero. Este instituto de investigación está muy por encima de una universidad, escuchen. ¿Por qué? Porque la universidad abarca hasta la enseñanza quinquennaria, o sea, la enseñanza cuaternaria, la de posgrado, la primaria de los niños, la secundaria de los jóvenes de media, de la terciaria es para las licenciaturas de la universidad, la cuaternaria es para los posgrados, los másteres, la quinquennaria para los doctorados, y la investigación está más allá de eso, porque todavía en la quinquennaria el estudio de investigación es con base en lo que existe, mientras que ya la investigación en el nivel de un instituto es más allá de lo que existe, y por lo tanto ya no pertenece al Ministerio de Educación. Invesciencia no está registrado en el Ministerio de Educación, porque no es el rango, ya corresponde a la Presidencia de la República, a la Comisión de Investigación Científica. Entonces, es investigación. Ahora bien, en los colegios iniciáticos, por una parte damos un aterrizaje en picada en cuanto al nivel educativo, porque lo ponemos al alcance de todo el mundo y a
aquí se trata de epistemología, la ponemos completamente, como dijimos, al alcance de todo el mundo por la heterogeneidad de los miembros de los colegios iniciáticos, en que así como tenemos un rector de una universidad de los Estados Unidos, también tenemos por allí una personita en algún punto que apenas terminó la primaria. ¿Correcto? Es verdad que el señor maestro decía que solo aquellos que hayan terminado la secundaria tendrán una completa comprensión de su literatura, máxime si no se ayudan de diccionarios y de todo ello. Pero, ¿qué quiere decir? Que los colegios iniciáticos tienen el sentido un carácter más universal y no de la exigencia estrictamente científica, que es para beneficiar a la humanidad, pero es en otro beneficio. Por lo tanto, la Secretaría de Investigación se preocupa más, no solamente de una investigación exhaustiva, no exactamente, sino se preocupa de una investigación de síntesis, de una investigación de la parte interna también, de la parte iniciática, y entonces los temas los dota de un acopio de datos en los temas iniciáticos y el punto 3. Entonces, por esa razón, no confundamos la investigación con estos ejemplos. La investigación científica está fundamentalmente representada en la gran fraternidad universal. La investigación fundamentalmente iniciática está representada en los colegios iniciáticos. Pero se basa en la metodología de investigación. Y por eso tiene cierto parte. Pero sus elementos toman en cuenta aspectos que no solamente son científicos, sino pueden ser paracientíficos. Eso es un poco lo que tiene que hacer muchas ciencias. Estrictamente el aspecto científico, no encarando que algunas de las cosas, como Carl Jung en psicología. Carl Jung se lanzó precisamente a lo que vamos a hacer nosotros en la Secretaría de Investigación, pero con la preocupación entonces muy loable en él, porque apenas la psicología estaba dando sus brazadas para enfrentarse a los científicos. Más que para enfrentarse, para cooperar con ella, pero era la psiquiatría la que la despreciaba. Sin embargo, Carl Jung tuvo la interesa, porque esa es una de las cosas que más se celebra. Tuvo la interesa que no tuvo el doctor Weiss, Adolfo Weiss, como médico para presentar la suerte. Adolfo Weiss se escondió tanto de la medicina que hasta dejó de ejercerla. Porque en aquel tiempo no era aceptable las investigaciones que hacían. Ahora bien, como los colegios iniciáticos son de carácter interno, en un momento dado le pueden pasar en de ciencias alguna cosa útil que puede ser útil para investigar, o bien presentarla a través de la GTU, en fin, según sea la cosa, pero lo que quiero significar es que no debemos tener una preocupación exhaustiva científica de la investigación. Más bien preocuparnos de que sea una investigación lo más iniciática que se pueda. Pero eso no quiere decir que no se siga en el fondo la metodología. Tu pregunta es muy adecuada. Es muy adecuada, ciertamente. Es uno de los problemas
problemas que va a tener la referencia. Y por eso ahora voy a pasar de regreso. Y nos faltan algunos lugares que no pude visitar, como fue Panamá, Costa Rica. Y el norte no me da tiempo de visitarlo porque ahora tengo que preparar peñanes. Pero es muy probable que haga un viaje al norte. Pero también en los adelantos que tenga Temuco, que tenga Lima, muy probablemente motivarán un viaje de este servidor a esta región. Sobre todo para aspectos que podamos aplicar en otras partes, algunas sugerencias. No esperen que todas las sugerencias que ustedes saben, aunque sean muy válidas, inmediatamente las adopten. Porque quizás amerite alguna de ellas que vengamos acá. Que estemos acá adelante. Esperamos en el mundo que esté el mundo ligeramente, presuntamente tibiecito. ¿Cuál es la época en que está Temuco presuntamente tibiecito? ¿Quién de ustedes todavía no conoce los pumis de la mañana? Pues bien, en el fondo de las cosas, la guía de estudios en este método tema transpacial tiene el objetivo de enseñar a pensar investigativamente, de enseñar a reunir la investigación con la imaginación, de reunir la investigación con la comprensión, es decir, pensar en lo que investiga. O sea, mira, vas a llenar de uno aquí. La Secretaría de Investigación tiene que ver con la formación interna investigativa que señala el Zulia Maestre para penetrar los enigmas sociales. Por lo tanto, tiene relación con la realización de la propia misión de la vida. Y redundará no solamente en el trabajo de las guías de estudio, sino en la vida misma de los miembros de la institución. Cuando nosotros logremos que los miembros de la institución y los miembros de la orden tengan una mentalidad de esa naturaleza, nosotros habremos dado un salto para colocar a los colegios iniciáticos en la cumbre de los altos, en la cumbre de la la guía de estudios en este método tema que estamos dando, que se basa fundamentalmente en la epistemología, ya que es el análisis global, el análisis cualitativo, y luego al atender todos los factores que es el alma de la epistemología, es crear una actitud epistemológica. Aun cuando la persona no conozca la palabra epistemológica, pero que piense en ella. ¿Se fijan en eso? Es decir, el mundo no sabe mucho de lo que hace. Casi nadie se pone a pensar cómo piensa, qué hace para pensar, pero todo el mundo piensa. Entonces no importa que no sepan muchos que van a pensar epistemológicamente, aun cuando se entiende que sí lo van a comprender. Pero si no lo penetraran muchos, el asunto es que piensen epistemológicamente. Porque enseña el Zulia Maestre que mientras no se piense epistemológicamente, por ejemplo, para analizar las manifestaciones de Dios, estaremos en inicios de realizaciones.
acostumbrados a la espiritualidad de Piscis, óiganlo bien, porque heredamos 2000 años de una formación espiritual tipo pisciana. Muchos creen que la espiritualidad es a la manera de esa era, y así se inspiran y así piensan, porque apenas estamos a 40 años dentro de la nueva era. Pensar epistemológicamente, a nadie le pasa por aquí que es el nuevo pensamiento espiritual. Por el contrario, se piensa que es un pensamiento científico. Y por eso nosotros hemos estado como un loro en su palo, hablando muchas veces de epistemología. El resultado es que nadie se preocupa de epistemología. Entonces ya tenemos la experiencia de varios años. Por eso ahora queremos dar un método que permita pensar epistemológicamente, aun cuando la persona se preocupe de todo. Esto no es un engaño. Es que es como aprender a nadar o aprender a andar en bicicleta. Lo mejor para que alguien aprenda a nadar es una alberca. Y para que aprenda a andar en bicicleta es una bicicleta. Porque si nosotros le explicamos todo lo que tienen que hacer los hemisferios cerebrales para hacer eso, a la hora de que se tiren a la alberca se ahogan. Entonces el hombre muchas veces necesita aprender así. Es una lástima, porque es lo mismo que hacen los animales. Ganar una serie de acercamientos. Porque para la escuela va a ser más activa. La iniciativa entra a ser más activa, los geniales y los estudios van a comenzar a tener más validez y por lo tanto más representatividad y por lo tanto más amplitud de vida. Sí, así esperamos, y eso no es muy difícil. Indudable interrelación. Es casi una para la otra. Pero sin embargo, dentro de la metodología tenemos que hacer, no confundir la una. No confundir la una con la otra, aun cuando las dos nos llevan hacia metas esenciales completamente tanto con tiempo va a ser muy mistagogia viene de místico. Místico significa misterio, es la revelación de los misterios. Entonces, implica atender los misterios en los planos sublimes de la realización. Pero primero vamos a investigar, para después penetrar en los misterios de una manera tomando en cuenta la sublimidad del plano.
hay clásicamente reducidas. Si usted analiza cualquier metodología de investigación desde la espacial, es mucho de eso, hasta la que acostumbran usar los antropólogos, los sociólogos, los médicos, es la misma base. Claro que con distintos matices. Porque si vamos a ver los efectos lunares en la agricultura, en los rabanitos, tenemos que poner un almácigo en distinta condición de humedad, otro en distinta condición de siembra, otro en distinta condición de tierra, otro en distinta condición de riego, otro en distinta condición de fertilizante, y todo en el mismo momento cósmico para ver las diferencias en los efectos. Pero si vamos a ver la diferencia en las aspectaciones, tenemos que poner un almácigo exactamente igual a otro, pero en diferentes aspectaciones, para que en iguales condiciones se vea la diferencia. Y todo ello se llama muestreo aquí. Todo ello implica un muestreo, y para llegar al muestreo tiene que haberse acopiado de datos en bibliografía, todo lo que diga agricultura, de factas lunares, todo lo que se enseña, ir al mercado, ir a ver qué rabanitos se usan, si de los grandes, los chiquitos, los medianos, los gorditos, los flaquitos, y compararlos, ver la calidad de la semilla, que la semilla esté apta, ir a buscar la tierra más adecuada, y todo ello, todo es acopio de datos. Y antes tiene que haber la hipótesis que diría: los rábanos son modificados en su morfología por los efectos a la hora de nacer. Sería la hipótesis. Y cuando ya haya contrastado usted eso, ya haya modificado o confirmado o denegado la hipótesis, usted entra a hacer conclusiones. Y cuando ya tenga todas las conclusiones, no vamos a poner a leer a todo el mundo todo el proceso de los rábanos, sino que lo vamos a reducir a 10 líneas. Y es el resumen. Ese resumen se traduce al inglés, que es el idioma más universal, o al idioma de que más interesa, y es la presentación de los son 7 datos, o más que en la medicina. Usted va y se busca unos caníbales y va a hacer una investigación sociológica con ellos. Va a seguir la misma metodología. Lo que va a cambiar es el muestreo, el tipo de muestreo. Que un caníbal es más útil que el otro caníbal. ¿Ya? O sea, que más bien estamos siguiendo la base clásica y lo hemos reducido de una manera sumamente sencilla. Porque, por ejemplo, en la investigación del cáncer veía que hay aproximadamente 33 puntos de la metodología lograda en la parte oncológica, en las investigaciones oncológicas. Pero a la hora de sacar los 33 puntos, resulta que son los mismos 7. Son los mismos 7. Con la diferencia que está detallada. Hay que sacar una biopsia. La biopsia se examina. No está especificado, pero se entiende que está dentro de la investigación biológica. Tal vez pudiera explicitarse en el sentido de que está dentro del enfoque de datos. Porque el enfoque de datos tiene cierta explicación.
Tú lo dices muy bien desde el punto de vista, en el caso de los médicos. Y esa explicación constituye bases de la fe. Pero no hay que confundir el acopio del acto con que el enfoque sea parte de eso. El trabajo de la copia. Olvídate que es el trabajo de la copia. La secretaria de investigación le va a tener que decir a los 11 geniales, pero como ella es una genial, entonces a los otros 10, que busque controlar. O sea, que primero busque en biblioteca, y si no encuentra en biblioteca, que busque en hemeroteca, y si no encuentra en hemeroteca, que busque personas que puedan leer. Y si no, que llame por teléfono a alguien en Santiago a ver si puede hacer eso, y sacar correo postática y enviarse. Y si tiene un conocido de la GFU en Lima o en Caracas o en X parte, que le envíe a alguien. Y puede haber inclusive la interrelación con otras escuelas iniciales. Que se suponga que pueden ya haber tenido ese material. Se le puede encargar a un hermano de Nueva York, con tal de que ese hermano de Nueva York no guarde la carta en el archivo. Porque allí algunas cosas tendría la magnífica biblioteca central de Nueva York. Pero hay bibliotecas magníficas en Santiago, y hay bibliotecas magníficas en Lima, en Colombia, en Sevilla, en Bogotá. Entonces, ahí es donde está el trabajo. Mandar una carta muy bella pidiendo que por favor vayan una mañana, una tarde a la biblioteca, busquen, saquen correo postático y se lo envíen a nosotros. Entonces la secretaria de investigación tiene que volverse carismática a distancia. Seguramente va a procurar que sea un tema que pueda ser resuelto con los elementos claros. A ver, en el orden está todo. Una construcción. Comenzando por aquí. Porque, por ejemplo, imagínate tú los datos que vas a necesitar para el termómetro o para el tiro. La glándula desaparece o no desaparece, si desaparece. Entonces eso es una cuestión médica, más que médica, fisiológica. Entonces, ¿qué investigación hay aquí? Entonces puede ser a través del banco de datos, puedes preguntarlo a Caracas. En Caracas nosotros preguntamos por la computadora y probablemente haya 10 trabajos, 8 trabajos. Probablemente monos o en algún otro animalito, también hombres. Y entonces aquí ya decimos que la máxima noticia puede ser a través de 2 o 3 trabajos. Entonces es un trabajo de
yo te quiero decir que Marion Bunke es un poco de la escuela de Gastón Bachelard. Y yo te quiero decir que en la epistemología él no está en un sentido de lo que nosotros consideramos en el pleno sentido de la epistemología. Te lo digo porque él estuvo en Caracas y estuvo presente cuando se trató de formar la Asociación de Epistemología. Nosotros estuvimos ahí, independientemente de lo que es su persona y de toda la validez que tenga. Yo te quiero hacer una explicación para ti. La epistemología viene desde la época de los presocráticos. Y era más bien un estudio de la teoría del conocimiento. Propiamente, lo que agregaron más tarde los tomistas, los aristotélicos y los neoaristotélicos, no varió gran cosa. Fue hasta final del siglo XIX en que Gastón Bachelard y muchos otros, siguiendo, crearon el nuevo pensamiento científico en base a una epistemología que no se interesa en la filosofía, que no se interesa en todos, y mucho menos se interesa en la meta de la epistemología para la comprensión, que es como siempre el enfoque del sur. Por eso, por mi parte, sostengo que hay tres etapas de la epistemología. Una, la epistemología como filosofía, como teoría del conocimiento, desde los presocráticos hasta el siglo XIX. Luego, la epistemología como nuevo pensamiento científico, desde Gastón Bachelard hasta la mitad del siglo. Y una tercera etapa de la epistemología, que es el planteamiento. El planteamiento del Sublime Maestre, ustedes ven muchos párrafos del Sublime Maestre acerca de la epistemología y siempre asociándola a la comprensión. Es una epistemología de la vida para la comprensión de las cosas divinas. Luego dice, hay un tema epistemológico para la nueva edad, 2 puntos, la comprensión de la ciencia. Luego dice en otra parte, en Propuestos Febrero 33 o 32, página 27, dice, búsqueda de la retaguardia metafísica, ella coloca la metafísica en la retaguardia. Toda búsqueda de la retaguardia metafísica está destinada a un fracaso certero, dice textualmente. Si no tiene como piloto un principio de inteligibilidad, principio epistemológico que le sirve. Deja la metafísica un poco ahí completamente a la retaguardia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Mario Bunke es un autor argentino fundamentalmente de la escuela de Bachelard. Y nos dimos cuenta cuando dialogamos allí, y él estuvo en diálogo con nosotros.
nosotros nos dimos cuenta de que Él estaba 40 años atrás de lo que nosotros somos. Porque atender todos los factores no es rechazar nada. Y ellos hacen una epistemología excluyente. Eso no quiere decir que no tengan validez. Pero a mí me parece que más tarde, cuando los hermanos ya tengan la experiencia de una epistemología que atiende todos los factores en función de las épocas, de las etapas, y que ya lo lleven en la sangre, entonces darán cuenta de que Gastón Bachelard es una figura relevante del final del siglo XIX y principio del siglo XX, y que Mario Bunge tiene esa misma limitación. Es que entonces, con esto, restarle claridad y inteligencia, porque Mario Bunge es uno de los argentinos más inteligentes que hay en el campo de Israel. Pero hay otros que no son argentinos, como Popper y otros, pero son también de la historia de la sociedad. Su lema es que trae una innovación muy propia de la nueva. Entonces yo lo que les enseño es lo que enseño. Pero he tenido el cuidado de comparar algunas cosas con la secuencia que viene antes de escribir. Porque tengo la experiencia de que la nueva era es tan distinta, que es muy pocas las cosas, inclusive en lo esotérico, que son en la nueva era como eran antes. Por eso una de las cosas muy importantes es extraer de la literatura del Sublime Maestre el pensamiento de la nueva era. Y no ver tabla rasa la literatura del Sublime. ¿Dice el Sublime Maestre? No dice el Sublime Maestre. Lo dice tal autor que el Sublime Maestre incluye en su obra. Y que después él la comenta. Por eso hay que saber ver la literatura del Sublime Maestre. No es nada más ver todo por parejo. Porque dice, mira, todo por parejo, eso ha sido una etapa. Ha sido una etapa porque lo primero que se buscaba era que hubiera lectores del Sublime Maestre. Y tratamos de que todo el mundo lea, porque no todos leen la obra del Sublime Maestre. Hermano, yo tengo que estar luchando contra Morfeo, que es un dios. Entonces, claro que es un consuelo que a muchos oradores se les duerme su público. Me parece muy bien. Ahora, yo le voy a decir a usted, porque me pregunto a mí mismo, ¿por qué no pensé en esto? La sugerencia es muy buena, muy baja. Pero probablemente creo que dentro de mis mecanismos pensé que podría haber una guía para
un poco el enfoque teórico se convierta en una de ¿por qué? Porque nosotros tenemos ya una información. Y si el enfoque teórico a veces puede llegar a ser muy verbalista, puede llegar a ser tan explícito que puede tener una connotación necesaria. Me parece muy importante como guía, como decía Carmen Gutiérrez. Pero ya así tanto, así como un caleidoscopio, podemos perdernos en el enfoque. Yo más bien quisiera ajustarme un poco a lo que dice Pablo en este punto. Porque si no, debemos pensar, ustedes piensen los otros 10 señales. Piensen los otros 10 señales. Que van a buscar datos y que ojalá puedan tener la orientación a través de un propio guía. Que precisamente la Secretaría de Investigación requiere. Está feliz. El enfoque teórico con todos el enfoque teórico tiene que ser resumido con un espíritu de Dios. Para que en un momento dado, como dicen los españoles, no nos vayamos a perder en los campos de vida. Podría ser muy conveniente. Sí, eso mismo. Yo vengo insistiendo en que se penetre en el pensamiento de Dios, en que se penetre en el pensamiento de su vida, de observar bien los párrafos que menciona otros autores y comentarios santos. Para ir ahondando más en el pensamiento. Pero si usted tiene alguna idea al respecto, pásemela por escrito para que la comentemos. Por eso es que hemos separado la Secretaría de Investigación de la Secretaría de Investigación. O sea, la Secretaría, y por eso es que yo le dije a Carlos Bravo, hace un rato, que en un principio no era partidario de mezclar ambas cosas, aun cuando en el fondo se entiende que están dentro del común denominador. Porque fíjese usted que en la guía de estudio, estamos enseñando primero el análisis estructural global, después el análisis cualitativo de cada parte, y luego atender todo.
educar a todos sobre el nombre del nuevo bebé, les pasa lo que a la pareja de recién casados que quería arreglar su casa y le comenzó a pedir consejo a todos los familiares. Lo único que faltó es que le pusieran la casa al bebé. Entonces, en ese sentido, en este momento nosotros queremos que la hermandad se acostumbre al espíritu investigativo, a la actitud investigativa y a la investigación. Y que en las guías de estudios se acostumbre al pensamiento cristiano. Claro está que inmediatamente surge ya en este momento mismo surge lo que usted dice, y que está muy bien. Eso demuestra la captación de usted. Pero yo quisiera defender un poco la parte del comienzo del proceso didáctico. El proceso didáctico es que la Secretaría de Investigación se dedique a sus 7 puntos y que se vaya enriqueciendo como usted y Carlos Bravo han señalado. Eso está muy bien. Pero la preocupación es y cuando entre a trabajar la guía de estudios en el siguiente periodo, cuando termina la Secretaría de Investigación o viceversa, la Secretaría de Guías de Estudio va a aplicar fundamentalmente eso. Se entiende que eso conlleva acercarse a la investigación, pero la preocupación es el análisis global, el análisis cualitativo, el estudio, la aprender todo. Es un poco como, no sé por qué he pensado en el nadar. Cuando el profesor de nado está enseñando el crawl, que consiste en la braceada extensa que ustedes saben, está enseñando crawl y quiere que el nadador haga estrictamente los movimientos del crawl. Pero al día siguiente les va a enseñar el nadar de espalda. Y que ese es otra braceada, que no puede ser la del crawl porque anatómicamente no sería posible. Y entonces el alumno dice, bueno, pero yo puedo voltear hacia abajo y nadar en crawl. Y luego voltearme de espalda y nadar el otro. Y se va a ver muy bonito. Dice un momento. Usted está en este momento aprendiendo a nadar de espalda. En ese momento no tiene usted que pensar en el crawl, porque anatómicamente no es posible. Y el sentido respiratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las dos cosas son el agua, nada más con voltearse, se entiende que una y otra pueden ser hasta alternadas, sí, pero eso lo va a hacer el nadador ya libremente, porque ni siquiera en la competencia lo va a poder hacer. ¿Me comprende? Mi preocupación es fundamentalmente esta. Pero está muy bien el espíritu de avanzada que ustedes tienen, que comprenden hacia dónde van. Pero no olviden que la didáctica tiene paso. Por eso la exégesis es explicar paso a paso. Entonces, pero está muy bien lo que han señalado ustedes, tanto Carlos
11 geniales. Y que para los 11 geniales eso no se vuelve una preocupación. Y que cuando estén en el trabajo de la guía de estudio estén pensando en la metodología. Y que no hay que meter aquí metodología de investigación y todo. Amén. Cuando llega el turno de la metodología de investigación. Pero en la metodología de investigación el pensamiento se valora muy bien, pero no nos preocupe tanto, que puede ser un espíritu de ellos, una actitud que está muy bien que lo hagamos, pero cuando vamos a hacerlo va a ser cuando estemos en la vida. Permítame, Carlos, yo quisiera decir lo que puedo, pero que durante mucho tiempo no lo vamos a hacer. Y vamos a poner temas distintos en uno y en otro, precisamente para que cada uno tenga su especificidad, pero un problema de asociación de ideas. Generalmente, el ser humano, su capacidad de asociación de ideas le lleva muchas veces a hacer los revueltos que hace. Y, ¿cómo diríamos? Probablemente es una de las razones de las leyes de las normas. ¿Qué pasaría en el fútbol? Si la persona dijera, ¿por qué no usamos también el VAR? ¿Y por qué no ponemos también alineación? Y entonces de buenas a primeras sale un fútbol por ahí. Hay esa combinación. Es verdad que en su guía maestre trae, entre otros métodos, las correlaciones, pero ya las vamos a tratar. O sea, nosotros debemos tener de las 4 columnas: ciencia, filosofía, arteidad, en este momento. Yo les pido que ustedes se sitúen en la columna. Nuestro gran problema en la rectoría en este momento es dar un paso. No es un problema de ciencia. Es un problema. Entonces, no lleguemos a la dispersión, porque es un obstáculo para la ñana, como lo marca el sur. La dispersión es un obstáculo.
viene la actualización de la regencia de Acuarios en América a través de la regencia de la era. Y por eso predomina la América. ¿Qué querías decir? A ese respecto, yo no quisiera establecer una pauta rígida, porque hay lugares donde ese cambio va a ser muy difícil que se haga. Hay otros lugares donde sí va a ser posible que se haga. Depende del número de lineales, de la disposición, de la responsabilidad. De manera de que todo eso se tome en consideración, el resultado que vaya teniendo, porque hay ciertos momentos en que es conveniente la rotación y otros momentos en que es conveniente la continuidad. No hay una regla fija. México, por ejemplo, nos ofrece un panorama muy especial. En México hay una cantidad de kenianos grandes. Pero en un momento dado no nos podemos arriesgar la rotación en medio de esa cantidad, porque no sabemos si todos tienen. De tal manera que tiene su masa. No tengo base para contestar. Yo creo que va a ser un poco de acuerdo a la ciudad. Una de las cosas más importantes es darla con ella. Y observo que hay muchas corrientes en la enseñanza del inglés que dejan la fonética para la etapa conversacional, en lugar de seguir el proceso del niño, porque tú sabes que la fonética depende en gran parte del inconsciente, ¿verdad? La L de nosotros es alegría, y la L de pero en cambio el inglés tiene acostumbrado inconscientemente desde niño a llevar la lengua hacia arriba, hacia el paladar y decir wow. Y en cambio el portugués echa la lengua hacia atrás y le sale una R por ahí. Entonces eso, sin embargo, después es una gran dificultad, porque como se lucha con el inconsciente, entonces hay una serie de cosas sumergidas que no permiten el acento. Entonces, yo he visto que en muchos casos la pedagogía de idiomas no se preocupa de los fenómenos psicológicos. Pero en fin, eso te hago este comentario nada más así por decir, porque esto es especialidad. Pero recuerdo que cuando viví en Estados Unidos, cuando desde niño aprendí inglés, una cosa que me interesó mucho fue el proceso fonético. Me enteré con Mr. Hart, que era un autor, es un autor de Broadway, o sea, un hombre un poco fantástico, dramaturgo, todo eso, pero yo me quedé muy gustoso de él, porque en una clase en que un latino no podía decir cat para gritarle a un policía, no le salía, entonces se puso para atrás y él era un rockero de hombre, y se puso para atrás, lo cogió del pescuezo, lo hizo para atrás en el asiento, quedó así, le comenzó a apretar y dice, este es un asalto, grite cat, y le comenzó a apretar de manera de dejarlo respirar nada más, y el pobre alumno estaba ahí,
Así no viene nadie, dice, así lo sigo asaltando. Y seguía aquí con las manazas puestas. Y yo quedé muy conforme con él y le pedí un aplauso a todos mis compañeros, cuando el otro pobre quedó por allí, pero pronunciando bien capo. Un aplauso, porque un profesor que maneja así el inconsciente es el mejor profesor del mundo en idioma. Así es que no sé si tú serás capaz de hacerlo, pero yo creo que aquí puedes encontrar lo que se llama la distorsión lingüística. El problema de la distorsión lingüística es algo que hizo que mi papacito, a quien quiero muchísimo, no me enseñara, no admitiera no facilitara que yo hubiera aprendido el japonés. Lo que pensó en la distorsión lingüística, en lo que tú estás planteando, y que quería que yo tuviera el castellano plenamente, y más bien el inglés como un segundo idioma y así sucesivamente. Realmente él tuvo esa propuesta. Yo te quiero decir que cuando pasé por Curazao, por Aruba, lo he pasado por ahí, una de las cosas que más me han interesado es que los niños hablan sin idioma. O sea, el holandés, el inglés, el francés, el español y el papiamento, que es la entonces unos niños barriloncitos que andan por ahí por la calle sin calzoncitos ni nada. En medio de la cultura holandesa que les dieron los holandeses, que es magnífica, hubieran estado que los holandeses hubieran invadido una parte de América porque hubiera sido un buen aporte. Y resulta que me fijé en la fonética de ellos. Yo traté de hablarle hacerlos hablar en los idiomas que ellos hablaban dentro de lo posible, porque no sé holandés. Y me puedo dar cuenta de que en su pronunciación, en el tono de su pronunciación, era el papiamento. O sea, había una fonética fundamentalmente del idioma real. Su pronunciación en el inglés no era defectuosa, pero se observaba inmediatamente eso. El proceso del aprendizaje del inconsciente en aprender un, 2 o 3 idiomas me parece que puede solucionarse, pero necesita un cuidado. Necesita un cuidado especializado. Pero el niño tiene la capacidad de absorber las estructuras de los adultos. Entonces sí es posible que aprenda varios, pero tiene que haber un cuidado en la instrucción. Máximo, por ejemplo, de lo más difícil es el manejo de la lengua. Parece que los músculos de la lengua obedecen mucho más a nuestros factores inconscientes que los en esa sí que hay personas que no pueden aprender a chiflar, no les sale nunca, porque la lengua no les responde. Es decir, parece que la lengua, al hablar de la lengua estoy hablando de este órgano del cual no parece el ojo del símbolo del segundo grado, parece que el manejo del inconsciente es uno de los órganos que hasta cierto punto tiene una facilidad. Es muy interesante eso y el papel que tienen los hemisferios cerebrales, sobre todo el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Me parece que es un punto a investigar y que considero un gran
gran problema para la enseñanza de la vida. Un gran problema el papel del inconsciente en la familia. Porque fíjate tú que un idioma se puede aprender, pero no podemos decir que sabemos hablar bien un idioma hasta que no haya, por una parte, hacerlo sentir. Mientras no lo hagamos sentir un idioma, no lo estamos haciendo. Y segundo, el aspecto. No lo podemos hacer sentir completamente si no dominamos la lengua. Entonces, algo tiene que ver allí y le corresponde a tu especialidad. No me refiero a psicología clínica, sino me refiero a los problemas de psicología. Es una cosa que está por investigar. ¿Cómo educar este órgano? Que parece que más de un 50%, mucho más, no obedece las órdenes de conciencia. Nada menos que la estructura más difícil que ha organizado el hombre, que es el lenguaje que aprenden los niños maravillosamente. Lamentablemente. ¿Tú qué dices al respecto? Entonces, hablen magníficamente de los personas. No nada más lo conocen. Porque el idioma comercial es tremendamente distante. Tremendamente. Por ejemplo, para presentar al sublime maestro, uno de los grandes problemas que tenemos en Estados Unidos es que la comunidad latinoamericana que va para allá es una comunidad generalmente subcultural. Son las personas que atraviesan el río a nado para tomar misa, campesinos que llegan con una subcultura y después con el mal español que tampoco se preocupan de aprender. Y aprenden el inglés de las fábricas, el inglés de ese tipo de cosas. Y a la hora de presentar al sublime maestro es un desastre, porque no tienen el vocabulario. No tienen vocabulario, no tienen la manera social, no tienen nada de eso. Eso ha sido un freno. Yo dejé en Nueva York unas figuras importantes de Estados Unidos dirigiendo la discusión, comenzando por la presidenta Charlotte Blanc, traductora a 7 idiomas simultáneos de las Naciones Unidas, heroína de la Guerra Mundial y miembro de los Mujeres de América que dirigía la Eleanor Roosevelt, la esposa de la viuda del presidente Roosevelt. Y personas así. Entonces llegó la comunidad latina, comenzó a votar por los suyos, por gente que ni siquiera les entendía a los otros. Y ahora todavía tenemos el caso de que tenemos ahí un rector, el único rector de una universidad norteamericana, lo tenemos en Nueva York y no lo tiene. ¿Por qué? Porque el nivel cultural es un problema, hay un cierto rechazo por las diversas capas culturales. Es cierto que es un problema serio el nivel cultural. El mundo. Por eso fíjate, que por eso hacemos el esfuerzo didáctico. Fíjense ustedes que yo trato de traerlos y de expresarles a ustedes las cosas más académicas de una manera tan sencilla. O otras cosas muy sencillas, más sencillas. La sencillez es difícil. Máximo Gorki, el escultor, decía que la sencillez no había tenido hasta después de los años.
no es común. Mucho se logra con que haya de bien al lado. Y quisiera hacer un comentario. Uno de los problemas de los bilingües en Nueva York es que en castellano aprenden unas cosas y en inglés aprenden otras cosas. Y entonces de esa manera no hay exactamente el desarrollo bilingüe. Hay dos mundos que tienen ellos. Y si no se ocupan del mundo del español, no se ocupan del mundo del inglés, o lo confunden. Entonces, hay una cosa muy importante, que es la dotación cultural, que pueda ser dentro de lo más posible en la homogeneidad de temas. Que si en alemán saben tus hijos acerca del ferrocarril, que lo sepan también inglés y que lo sepan también en castellano, para que su noción del ferrocarril no nada más lo tengan en sentido de cambio. Entonces, si van a aprender, si están aprendiendo un tema determinado en alemán, es conveniente que también lo sepan en inglés, desarrollar en inglés. Entonces, mediante, por ejemplo, lo que aprendan en alemán, que se lo apliquen a ustedes en inglés. Y que, claro, y también lo que corresponde al español, que la misma. Por ejemplo, yo recuerdo que tuve que dar una conferencia de 8 horas en Palisades Park, enfrente de Nueva York, en el lago de Nueva Jersey. Porque fueron un grupo de americanos en una caravana de automóviles a escuchar. Y entonces llegaron ellos a las 8 de la mañana, yo también estuve ahí a las 8 de la mañana. Y entonces yo les pregunté con qué tiempo contaban. Nosotros podemos escuchar los 8 horas. O sea que se iban a las 5 de la tarde y 1 hora para comer. Voy a tener que hablar 8 horas. Entonces fue para mí una experiencia muy bella, porque entonces tuve que trasladar muchas cosas del maestro que no había tratado, trasladarlas al inglés. Y entonces yo les dije de un diccionario muy y tuve la confianza de decirles, búscame la palabra tal. Mientras ellos, mientras yo seguía hablando, entonces alguien me decía, se dice así, bueno, entonces quise decir tal cosa, tal otra. Y así fue un aprendizaje relámpago en ese momento. Pero es algo que es un esfuerzo que hay que hacer. Y también la parte familiar. ¿Qué quieres decir? Quería decir algo. Aplicamos demasiado la idea de terapia con las personas. Eso es un gran error. Ni en medicina ni en ninguna cosa debemos pensar que el sentido terapéutico sea para los enfermos. Se ha perdido el punto de vista hipocrático que dice que tu alimento sea tu medicina. ¿Me comprende? O sea, si hay una enfermedad, ojalá se pueda curar mediante la alimentación. O sea, mediante reglas que recomienda la terapia, mediante la dieta, convertirlo en enfermo. Eso es en todos los casos. Y de allí que muchas veces uno tiene que penetrar un poco y no convertir en un cliché. Ayer hablamos de los clichés que quedan en la mente acerca de una idea, acerca de una persona, acerca de un obstáculo, acerca de una ofensa. Y que son clichés que no cambian nuestra mente. La terapia nos debe interesar a todos. Cierta terapia. De la alimentación, de la mente, de la medicina. ¿Por qué?
porque lo que hacemos es voltear el plato, voltear el timón y coger la terapia y dirigirla hacia la salud. ¿Está claro? Entonces, no porque sea terapia, tiene que ver con la enfermedad. La investigación de la enfermedad crea las terapias, pero las terapias es una herramienta. Entonces, esa herramienta tenemos que apuntarla en dirección de la salud. En el caso de la lengua también. Entonces, lo que dice Angélica puede ser útil para la salud. Tienen grandes ventajas, porque están formados a mantener una raza, un ideal, una cohesión, y también el destacarse, una filosofía. De tal manera que están formados como deberían ser formados los hijos de los miembros de la institución. Crearles una seguridad y hacerles comprender la superioridad del método. Pero a veces los miembros de nuestra institución llevan una norma un poco a la manera O'Neill, de Somerville, de Inglaterra, de decir, los niños que decidan, pero ¿por qué deciden? Y al niño hay que orientarlo claramente y darle una formación, por ejemplo en el vegetarianismo, así como tú has señalado en los idiomas, en el vegetarianismo. Si se le dice, no, que el niño decida, pero ¿qué va a decir? Va a llegar a la adolescencia, se enamora de la primera muchacha que come carne, y entonces va a decir, esto es vegetarianismo, son cosas de mis papás. Y como llega a la edad de la rebeldía, de lo que ha recibido antes, ya bueno, chao el vegetarianismo y está, pues si no tiene convicción de la superioridad. Entonces, yo también estuve en un kibutz. Yo estuve de visita en un kibutz por motivo del trabajo de una hermana, Iris Yankelevich, que viajó especialmente a Israel a establecer un museo de ciencias. Entonces eso me hizo ir a Israel. Además de que yo siempre he tenido mucha relación con la comunidad judía. Inclusive mi padre me puso un año entonces me he podido dar cuenta de su educación que ha tenido. Claro, sobre todo es en la diáspora, porque ya tú te fijaste que allá mismo en Israel la cosa está cambiando un poco. La fuerza de la diáspora se pierde un poco, se transforma en otra fuerza un poco común, en el sentido de ser un país como todo, mientras que la diáspora, precisamente para sostener y defender su situación, enseña a sus niños a destacarse en cualquier cosa, en el dinero, en la ciencia, en la filosofía. Entonces, ese enseñar a esa actitud de capacidad, esa seguridad interior, entonces ayuda grandemente a que esas prácticas que tú señalas y claro que es un esfuerzo que representa todo un esfuerzo hacia la inconsciente y hacia su inconsciente. Una cosa tremenda que se denomina. Pero claro, te felicito que hayas estado. ¿Qué tiempo estuviste en el kibutz? 2 años. Qué bien. ¿Tú sabes por qué se acabó el liceo de Sintes? Porque llegó la guerra de 6 días. Y entonces la guerra de 6 días hubo leva de todos, porque naturalmente todos los que no querían la guerra se iban a los kibutz. Entonces los kibutz se refugiaban, todos sí, entonces llegó el ejército a rescatarlo, porque tú sabes que en Jerusalén inclusive están a cargo de la guardia de noche las personas de más de 60 años. Entonces allí participaban los hombres de 60 años en la guardia, cómo iban a escapar los jóvenes. Y entonces inclusive a los alumnos de los kibutz que fueron objeto de proceso.
que naturalmente ya después ninguno de ellos le impusieron grandes sentencias ni nada, pero sí los enrolaron a la guerra. Y además es lógico porque son 3 millones de judíos frente a 300 millones de árabes. Así es que entonces, claro, ahí hay una situación muy especial, por lo cual lamentablemente no puedo seguir el liceo de síntesis que había tenido mucho éxito. El kibutz es una especie de asno, a mí me gusta mucho. El kibutz encontré con varias cosas que deberían tener los asnos, por ejemplo, inclusive bomba de gasolina, y una serie de servicios, es decir, tiene el sentido de pequeña ciudad. Yo quiero mucho a tu raza, yo aprecio mucho, yo no tengo ningún prejuicio, al contrario, he conocido muchas personas de antecedentes judíos, inclusive lindas, padres judíos, cerca de Alemania y después cerca de Francia. Yo siempre he tenido muchas cercanías con ustedes. Me ha gustado mucho la formación, cómo se destaca en el tiempo. Eso es un 90%. ¿Tú qué has destacado? ¿Por qué trataron mucho? las características y ya que estamos hablando de religión, podrías tú profundizar un poco en eso. La precesión internacional. Realmente no discuto con los rabinos, ni con ustedes, pero es una opinión que tengo, y es que si hubiera habido estudios de la tradición egipciana, no hubieran esperado que la tierra prometida fuera actual, sino que el proyecto que hubo un momento en que hicieron, me parece que era el Don Gurión, fue comprar un buen territorio en Argentina en 2003, entre Argentina y Paraguay, por ahí. Eso fue por causa de los rabinos que, tratando de seguir la tradición y apegándose a la letra, no pensaron que la Nueva Jerusalén cambiaba con la tradición. Y ahora se encuentran comprometidos en un mundo de guerra, en una zona que rige Arios, y que claro que en Acuario ya hay más ambiente de paz, y hay muchas cosas de ambiente de desenvolvimiento, pero hay la subvergencia. Entonces, un ambiente de guerra, de violencia, todo eso, la vida no está tranquila, buscaron la tierra prometida, la encontraron en tiempo, pero ahora la tierra prometida está en América es distinta dimensión. Pero fíjate tú lo que las cosas interesantes. Debería esos mismos principios enseñarlo a los niños de la. Por ejemplo, la seguridad, la superioridad del método. Cuando llegue la edad de la adolescencia y otras cosas, la superioridad de determinados métodos, enseñarlo a los niños, una cosa firme y segura, no que yo de camino que tome su destino. Pero ¿cómo? Y entonces, ¿para qué la didáctica y para qué la orientación que se debe dar a los niños? Que crezcan con un criterio. Pueden ellos decidir su destino, pero imbuirlos de lo que es la superioridad del método. Te voy a decir, el único pueblo que tiene un sentido también admirable en ese aspecto es el pueblo japonés.
Yo me puedo dar cuenta a los 6 años que viví acá. Y no en ese momento, porque de niño no se da cuenta, pero más tarde lo analicé. El niño japonés a los 3 años, ya es un niño que le han enseñado a detenerse a pasar. Cuando su maestro le dice que termina reservando para la observación, la observación de los japoneses. Y uno aprende a los 3 años, yo lo aprendí. Yo me formé al principio con niños japoneses. Cuando pasé a los Estados Unidos, una excepción de niños norteamericanos. Japón. Digo, la Revolución Mexicana y todo eso, entonces a mi padre no lo llamaron, y además él tenía ciertos méritos y las cuestiones que hacía ante el mercado, ante el emperador, y entonces lo dejaron. Y cuestiones de fútbol, mexicano. Entonces eso hizo que yo permaneciera toda mi infancia. Y es una decepción pasar de ver la formación de los niños japoneses a los niños. Uno está acostumbrado a ver las cosas, y eso usa mucho los lentes, tiene ese efecto visual, de raza. Recuerdo cuando llegué a los niños y fue un trabajo. Inclusive me quedó algo en el subconsciente sumergido, porque mi forma de ser que traía del Japón no la aceptaban los americanos. En todos los 2 años que estuve en los Estados Unidos, en San Francisco,